Muy buenos días, apreciados amigos de la Alianza Cristiana y Misionera Iglesia Misión en Tayacaja el Agustino. A ustedes un fuerte abrazo y saludo cordial en el nombre del Señor. Hoy domingo 11 de octubre del 2020, Día del Señor, queremos regocijarnos al estudiar juntos la palabra de Dios. Saludo cordial también a todos los amigos que domingo tras domingo nos siguen al escuchar esta palabra de Dios. Seguimos con el tema los milagros de Jesús en tiempos de pandemia y proliferación de milagreros. Hoy nos corresponde ver el tema Jesús cura a un endemoniado de Capernaum en Marcos el capítulo 1, el versículo 21 al 28 dice la palabra de Dios así. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal fuera de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Apreciados amigos, la semana pasada vimos la resurrección de Lázaro. ¿Cómo es que en este milagro de Jesús muestra su autoridad sobre el poder de la muerte? Hoy veremos la autoridad de Jesús sobre Satanás. Hemos intitulado esta reflexión La autoridad de Jesús sobre Satanás. Y es interesante que el día de hoy, como el día de ayer, los demonios tienen diferentes actividades demoníacas. Hay diferentes formas en que el demonio antes y hoy siguen actuando. Cuando vino Jesús a este mundo, el infierno y los demonios sabían que el Hijo de Dios se había encarnado y había venido a esta tierra. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestó con claridad meridiana que siendo Él el Hijo de Dios, con autoridad, con prodigios, con señales, anunciaba el reino y anunciaba con Él implícitamente que el reino de Satanás estaba a punto de fenecer, estaba a punto de ser destruido. Con la venida de Jesucristo a este mundo, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Así que cuando Jesús vino a este mundo, los demonios de una u otra manera trataron de obstaculizar la vida y el ministerio de Jesucristo. Recuerda cuando Jesucristo apenas había nacido, cómo es que Herodes el Grande dio la indicación y la orden que se pueda asesinar a los niños de aquel entonces. ¿Lo recuerdas? Esto no es casualidad. Esto no es un evento que no debemos de entenderlo aislado, sino como un evento dentro de la programación de Satanás queriendo destruir y oponerse desde el inicio a Jesucristo. ¿Recuerdas tú cuando Jesucristo también quiso ir a la cruz del Calvario? ¿Y cómo es que se manifestó a través de la boca del discípulo llamado Pedro? Buscando que de alguna forma distorsionar el camino que Jesucristo tenía en mente y en su corazón, el de morir por usted, amigo, y por mí en una cruz del Calvario, salvándonos de nuestros pecados. Satanás siempre estuvo el día de ayer en el día de Jesús y lo está también el día de hoy. ¿Cómo es que el día de hoy Satanás opera? Amigos, hermanos, siempre que Satanás y los demonios encuentren pecado, siempre tendrán listo el terreno donde operar. Si usted y yo vivimos practicando el pecado,
descuidándonos de nuestra relación con Dios. Si usted y yo somos creyentes, vivimos haciendo todavía pecado, la Biblia dice que sin duda Satanás, aunque no tiene poder para ingresar en el Hijo de Dios, sin embargo tendrá el terreno listo para operar y movilizarse en nuestras vidas también. Sin embargo, en aquellos que no son todavía hijos de Dios, el terreno está libre donde Satanás puede operar. Está libre, amigos, en la medida que el hombre peca, en la medida que el hombre practica el pecado. El pecado es esa tierra preparada donde el enemigo, Satanás y sus demonios puede operar y puede manifestarse. ¿No ha escuchado usted en el Perú que en diferentes regiones del Perú Satanás se manifiesta? Demonizando a los jóvenes, por ejemplo, cuando esos han practicado la ouija, por ejemplo. A través de este juego aparentemente inofensivo, Satanás se manifiesta. Y a veces demonizando a los jóvenes, a las señoritas que practican este juego de la ouija, por ejemplo. ¿Cómo Satanás se manifiesta hoy? Sino a través, por ejemplo, de las cartas de adivinación, a través de la brujería, a través del espiritismo, a través de la magia, a través de las diferentes formas que en este día el hombre ha aceptado como normal. Y frente a esa normalidad, esa práctica normal, obviamente Satanás encuentra tremendas oportunidades de manifestarse y tener a los hombres bajo sus dominios. Apreciados amigos y hermanos, la autoridad de Jesús se manifestó sobre el poder de las tinieblas y en esta mañana queremos apreciarlo. El texto que he leído lo hemos esbozado de tres formas. En primer lugar, la autoridad de Jesús frente a los escribas, versículo 21 y 22. En segundo lugar, la autoridad de Jesús frente a los demonios, versículo 23 y 26. En tercer lugar, la autoridad de Jesús reconocida por todos, versículo 27 y 28. Veamos la primera parte, la autoridad de Jesús frente a los escribas. En los primeros dos versículos que hemos leído, el 21 y el 22, enseña con claridad lo siguiente: Jesús acostumbraba ir a la sinagoga. En segundo lugar, Jesús enseñaba en la sinagoga. Y en tercer lugar, Jesús emanaba autoridad. Apreciados amigos y hermanos, la enseñanza de Jesucristo era con autoridad que asombraba a pequeños y a grandes. Era una autoridad que asombraba a pocos y a muchos. Era una autoridad que asombraba a los lugareños de Israel y también a los príncipes de Israel. Era una autoridad que llegaba a admirar a la gente que le escuchaba. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús emanaba de su propio ser, emanaba de la pericia de su enseñanza, emanaba del contenido de lo que él enseñaba, de tal manera que la gente se quedaba admirada a la forma como enseñaba. El texto enseña que la gente comparó el ministerio docente de Jesucristo con el ministerio docente de los escribas. Y en relación a los escribas, era como poner en un lado de la balanza oro puro y en el otro lado sencillamente poner plomo. Apreciado amigo y hermano, la autoridad de Jesucristo frente a los escribas era totalmente muy pronunciada. Se podía notar de lejos que Jesucristo tenía una tremenda autoridad. Y con esa autoridad Jesucristo enseñó. Obviamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Siendo el Hijo eterno de Dios, Él podía saber lo que había en el corazón de las personas. Como esta mañana conoce lo que hay en su corazón, apreciado hermano, apreciado amigo. Él conoce exactamente lo que usted y yo estamos pasando. Y al conocer nuestras circunstancias, su enseñanza es pertinente para nuestras vidas. Cuando uno conoce el auditorio, a dónde enseña, a dónde predica, a dónde enseña la verdad de Dios, obviamente es mejor, porque la palabra de Dios puede ser trazada de forma más pertinente. Amigos, el día de hoy, cuando los peruanos y el poblador del mundo entero todavía sufre los rigores de esta pandemia, el Señor conoce el dolor
y el sufrimiento de tantas personas en el mundo entero al ser contagiadas, al estar enfermas, al padecer de este virus, al llegar a UCI, al morir. La gente sabe lo que hoy no es tener una economía estable. La gente el día de hoy está reinventándose porque necesitamos hacer diferentes cosas para poder sobrevivir en este mundo. Amigos, Jesucristo sabe el tremendo dolor y el drama que en el mundo entero todos estamos pasando. Al saber Él nos da una palabra en esta mañana. El Señor, por ejemplo, le dice a usted, me dice a mí en esta mañana, venid a mí, los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Apreciado amigo y amiga, ¿se siente usted cargado y trabajado? ¿Hay situaciones preocupantes en su vida? ¿Hay situaciones que usted no puede hacer nada para resolver? Sepa usted que Jesucristo ha venido a este mundo para poder primero salvar nuestras vidas, pero ha venido también para acompañarnos en este valle de lágrimas. Ha venido para vivir con nosotros por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón. El día de hoy, si usted necesita de la mano tierna y poderosa de Jesucristo, Él también está para nosotros. Él enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Ahora bien, el punto 2 dice la autoridad de Jesús frente a los demonios. Mientras Jesús estaba enseñando en una sinagoga, dice la Biblia que había un hombre allí endemoniado, pero todavía no se había manifestado, porque Jesús comenzó a enseñar. Pero cuando comenzó a enseñar con la autoridad que él tenía, con la pericia que él tenía, seguramente los demonios se vieron severamente amenazados. Y esto lo vemos por lo que ellos expresan en los versículos 23 al 26. Ahí notamos tres cosas importantes, apreciados amigos. En primer lugar, los demonios temen la presencia de Jesús. En segundo lugar, los demonios saben sobre quién es Jesús. En tercer lugar, los demonios son reprendidos por Jesús. Cuando Jesús comenzó a enseñar, se manifestó un demonio dentro de una persona, dentro de un hombre. Y se manifestó de forma sarcástica y burlona, porque le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Así como Natanael sabía que Nazaret era una ciudad no con buen testimonio social, de buena reputación, de buena fama, y dijo de Jesús podía salir, de Nazaret podía salir alguien bueno, algo bueno. Así también el demonio, al decirle a Jesús, eres Jesús Nazareno, quería de alguna manera rebajar, humillarlo a Jesús, haciéndole ver que de Nazaret, esa ciudad con aires de corrupción, esa ciudad con características de ser una ciudad corrupta, injusta, etc., el demonio quiso humillar a Jesucristo. Obviamente que ellos saben quién es Jesús, pero utilizan lo que saben no para engrandecer a Jesús, no para reconocer la grandeza del Hijo de Dios, sino para humillarlo. Así que le dicen, Jesús Nazareno, ¿has venido a destruirnos? Ellos saben que van a ser destruidos en algún momento. Saben que la venida de Jesucristo a esta tierra significa para ellos el acortamiento del tiempo en el cual ellos serán destruidos. Saben bien ellos esto. Pero cuando le dicen el Santo de Dios, no lo dicen en señal de reverencia. No lo dicen en señal de un justo reconocimiento de la santidad de Dios, sino en tono y de forma inadecuada. Y por eso Jesucristo de una palabra le dice, cállate y sal de él. Amigos y hermanos, los demonios se manifestaron en la vida de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo. Y Jesucristo mostró frente a esta operación maligna, frente a esta operación demoníaca, demostró su poder y su autoridad sobre ellos. Cuando Jesús le ordenó al espíritu inmundo que dejase a esta persona, inmediatamente salió y dejó libre a esta persona. Jesucristo hoy nos muestra con claridad que Él ha venido para librarnos del poder de Satanás. Amigos y hermanos, hay personas el día de hoy que mientras están viendo este video, esta filmación, mientras están escuchando la palabra de Dios, saben que están practicando el pecado,
Amigos, tengamos cuidado, porque puede ser que Satanás o sus demonios pueden operar dentro de su vida, porque usted mismo ha dado la orden. Usted mismo ha autorizado a Satanás y a los demonios operar en su vida cuando usted y yo practicamos el pecado. El pecado de diferentes formas, pero esa es la forma en que se le permite a Satanás operar libremente en la vida de cualquier ser humano. La Biblia enseña que el día de hoy Satanás opera en los hijos de desobediencia. Amigo, hermano, usted obedece a Dios. Cuando hay desobediencia a Dios, siempre le damos oportunidad al demonio a operar en nuestras vidas. Obviamente, en los que somos hijos de Dios, Satanás no puede demonizar a los que somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios ha hecho morada en nuestras vidas y su presencia en nosotros impide que absolutamente nadie que sea un espíritu demoníaco pueda penetrar la vida del creyente. Sin embargo, sí pueden influenciarlo desde afuera. ¿Recuerda la vida de Pedro? Cuando Pedro se dejó influenciar por Satanás, cuando trató de decirle a Jesucristo que nada malo le ocurra a él, que no vaya a sufrir ni a morir en la cruz del Calvario, ¿recuerdas? Y cómo Jesucristo, mirándole a Pedro, le dijo: sal fuera, Satanás. Porque quien estaba hablando por medio del apóstol Pedro no era sino Satanás. Así también el día de hoy en los creyentes, Satanás puede operar, puede influenciarnos cuando decidimos, siendo creyentes, vivir desobedeciendo a Dios. Pero hay gente que todavía no tiene a Cristo. Y hay gente que vive en pecado. Y hay gente que vive desobedeciendo las leyes de Dios. Querido amigo, si ese es su caso, usted puede ser terrena fértil donde este enemigo en esas almas haga morada y nos afecte. Pero Satanás, él no puede cuando Jesús ordena, y Jesús le dijo: sal fuera, y que Satanás y el demonio, el espíritu inmundo, salió de esa persona. Amigos, Jesucristo ha venido para hacernos verdaderamente libres. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Usted ya ha sido librado por Jesucristo del poder del pecado, de la práctica del pecado? En tercer lugar, la autoridad de Jesús reconocida por todos. Dice el versículo 27 y 28 que todos los que estaban allí en la sinagoga se sorprendieron por la autoridad con la que Jesús ordenó al espíritu inmundo que salga de ese hombre, y salió de ese hombre, y decían: ¿qué hombre es este? Se admiraban de Jesucristo, se admiraban de cómo enseñaba, con qué autoridad, con qué fortaleza de Dios enseñaba. Todos se asombraron de la autoridad de Jesús. Todos se asombran ante la obediencia de los demonios a la palabra de Jesús. Toda Galilea reconoció a Jesucristo. Apreciados amigos, Jesucristo puede obrar con la autoridad que solo Él tiene. Él es el Hijo de Dios. Él, como Hijo de Dios, Él tiene la autoridad de poder ordenar a Satanás y a los demonios. Y todos, y todo el infierno, y todos los demonios, al final le van a obedecer. Así que en ese texto de esta mañana hemos visto a Jesucristo y su autoridad frente a los escribas cuando Él enseñaba. Hemos visto a Jesucristo y su autoridad frente a los demonios ordenando lo que salgan fuera. Y hemos visto la autoridad de Jesucristo reconocida por todos en Galilea. Amigos, al terminar pregunto: ¿usted reconoce la autoridad de Jesucristo en su vida? Amigo, reconocer la autoridad de Jesucristo significa bajar nuestras cabezas y reconocer que somos pecadores, que usted y yo hemos pecado, hemos desobedecido a Dios, y que Dios puede perdonarnos porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él es el único que resucitó entre los muertos para poder salvarnos. Amigos, reciban a Jesucristo el día de hoy. Sea libre del poder de los demonios, de los espíritus inmundos. Sea libre
en el nombre de Dios. Que Dios le bendiga el día de hoy, que Dios nos bendiga a todos y vivamos con la certeza de la autoridad de Jesucristo sobre Satanás y sobre sus demonios. Amén.